Buenos días para todos, Dios les bendiga. En esta mañana de viernes, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de un día más, la bendición de poder compartir. Continuamos con nuestras reflexiones en casa, número 71. Y pues le pedimos al Señor que nos guíe. Finalmente esto no es solamente unas palabras que se las lleva el viento ni los pensamientos de Juan, sino de Juan Sebastián, ¿no? Porque estamos viendo el Evangelio de Juan, sino, perdón, la palabra de Dios. Y sobre ella estamos reflexionando porque queremos conocer más acerca de ese Dios maravilloso que quiere que tú y yo reconozcamos que Él es Dios y que sin Él no podemos hacer nada. Así las cosas, continuamos. Este es un gran tiempo en el cual podemos hacerlo. Dios ha permitido este tiempo para que paremos un poco de nuestra rutina laboral. Muchos vivimos embebidos en esa rutina, en salir de la casa, trabajar, hacer otras cosas, volver y descuidamos el hecho de buscar a Dios mientras pueda ser hallado, que debe ser lo primero en nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a pedirle al Señor que cada día coloque hambre y sed por Él. Eso no lo producimos nosotros, amigo, amiga. Eso no nace en nuestro corazón que un día me levanto y digo, ay, sí, voy a buscar al Señor. No. Si fuera por usted y por mí, nos quedamos por allá en cama, durmiendo, viendo televisión, pegado al celular, haciendo cualquier otra cosa menos buscar al Señor. Pero pues Dios nos ha dado esta oportunidad de estar encerraditos y meditar en muchas cosas que antes no hacíamos en nuestra antigua cotidianidad, porque ahora tenemos una nueva cotidianidad y la que viene pues va a ser algo totalmente distinto a lo que veníamos haciendo. ¿Por qué no aprovechar este tiempo para buscar a Dios? Si finalmente Dios es el fin de todas las cosas, ¿verdad? Hagámoslo, empecemos a buscar juntos al Señor. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar una vez más juntos la Escritura. Te pedimos, Señor, que este tiempo sirva para que reflexionemos y te busquemos, Señor. Miremos nuestros caminos y volvamos al Señor. Hemos vivido vidas alejadas de ti, vidas perversas, y aún nuestro corazón nos engaña y nos hace tender muchas veces hacia lo malo. Nuestro corazón es inclinado hacia el mal, pero solamente la luz de Cristo lo puede encaminar hacia el bien cada día. Y esa es la dependencia que tenemos, una dependencia cierta y total por ti, Señor. Y yo te pido en esta mañana, Espíritu Santo, que si aún alguno de los oyentes no la tiene, Señor, que tu poder, Señor, Padre Santo, toque y transforme esa vida, Señor. Padre Santo, que no sean mis palabras, Señor, Padre Santo, hablando, sino que sea tu Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, hablando, Señor, a las vidas. Y traspasando los corazones. Que sea tu palabra como esa espada de doble filo, Señor, que discierne los pensamientos, que traspasa las entrañas, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, trae convicción de pecado, justicia y juicio, Señor, para que haya arrepentimiento en nuestros corazones, Señor, que toda hipocresía, que toda maldad sea derribada en esta mañana en el nombre de Jesús y podamos ver el rostro de nuestro Salvador. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos con la lectura del Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 14, desde el versículo 15 hasta el versículo 31. Como les he venido diciendo, yo utilizo una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente. Si usted la quiere buscar en los buscadores de internet, usted encuentra esa versión, la encuentra como NTV, P pequeña. Si usted desea conseguirla físicamente, pues en cualquier librería, no solo cristiana, sino también incluso en la Panamericana he visto esa versión, usted la puede conseguir. Es una versión muy entendible y se ajusta a los textos originales. Por eso me gusta mucho, porque esta toma los textos originales y utiliza un lenguaje más actual. Digamos, la versión común, que es la Reina Valera, es una versión muy bonita, pero tiene el problema que hay muchas palabras que nosotros no conocemos porque son para, digamos, la traducción más reciente o la versión más usada, que la Reina Valera del año 60, pues se usaba con lenguaje que se utilizaba en los años 60. Y adicionalmente el lenguaje castellano, no, o sea, con las variaciones del castellano español de España, valga el pleonasmo, pero es para contextualizar. Hay otras versiones Reina Valera más modernas, incluso que se ajustan al lenguaje latino, si las quiere usted buscar. Está la RBC, la Reina Valera contemporánea. Hay una que se llama RBA, que es Reina Valera actualizada. Entonces, tiene un lenguaje un poco más entendible, pero también tenemos otras versiones hechas por otros editores que se ajustan también a la estructura del griego, de haber tomado los textos originales del hebreo y del griego, y los ponen en un lenguaje más actual, como esta Nueva Traducción Viviente de Tyndale, o hay otra que se llama La Palabra de Dios para Todo, la PDT. Esa también es muy, muy bonita. Si usted le interesa, las quiere leer y estudiar. Bueno, entremos en materia. Dice Mateo capítulo 14, desde el versículo 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Estará en ustedes, perdón. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Versículo 22. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús le contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Versículo 27. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo.
Recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Versículo 30. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. En este pasaje Jesús habla acerca del Espíritu Santo y les da esta promesa a los discípulos de que cuando Él se vaya, ellos no se van a quedar solos. No estamos solos. Jesús se fue con el Padre, pero dejó al Espíritu Santo. Y todo aquel que en Él cree tiene la promesa eterna de que el Espíritu Santo va a estar en Él y le acompaña. Empecemos a mirar versículo por versículo para entender eso. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, versículo 15. Entonces sigue Jesús dejándoles mandatos a sus discípulos. Y todo aquel que en Él cree tiene como mandamiento obedecer sus mandatos. Lo vimos atrás. Ámense unos a otros como yo los he amado. En otros pasajes dice que la ley y los profetas se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos mandamientos resumen la ley y los profetas, resumen todos los mandamientos de Dios, porque Cristo no vino a derogar la ley, sino vino a cumplirla. Vino a darle más fuerza, porque la ley de Dios es perfecta y por eso la puso. Pero en nuestra condición pecaminosa, la ley se convierte en un instrumento de juicio, en el estricto sentido de que nosotros somos incapaces de cumplir la ley de Dios por nuestras propias fuerzas. Y lo que hace la ley en esos casos es mostrarnos nuestro pecado, mostrarnos que nosotros no somos capaces en nuestra condición de llegar a cumplir perfectamente cada mandamiento. Pero en Jesús encontramos la libertad para obedecer los mandamientos de Dios. El mandato de Cristo es amar a Dios, porque Él nos amó primero, nos dio su infinito amor, derramó su gracia por medio de Cristo para darnos salvación y vida eterna. Y como tenemos ese amor de Dios, asimismo debemos amar a los demás. Lo cual es muy difícil porque el corazón es un corazón egoísta y se resiste a amar a los demás de una manera transparente y sincera. De una manera sacrificial como lo hizo Cristo. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Por eso en el versículo 16 habla del Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no seríamos capaces de poder obedecer a Cristo. Cristo compró nuestra libertad para que nosotros viviéramos una relación correcta con el Padre. Pero es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestro caminar diario con Dios, quien nos ayuda a poder vivir una vida con Cristo, a poder vivir una vida diaria creyendo en la obra de Dios, viendo la obra de Cristo y poder vivir una vida santa para Él. ¿Ok? Entonces por eso en el versículo 16 dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. En la versión tradicional que conocemos dice consolador. Y la palabra que se utiliza en el griego para este término es parakletos. Parakletos quiere decir o se asemeja a efectivamente un abogado
que es contratado para defender a un condenado, o un abogado de oficio que defiende la causa de un condenado. También se utiliza para hablar de un consejero, a ver, pongamos un término actual, como lo que vienen a hacer los soldados americanos aquí, que tanta polémica ha causado, y que dicen que vienen a hacer asesoría. Paréntesis ahí. Cuando se habla de esta palabra paracletos, se habla de eso, como de un consejero, de alguien que te instruye y te ayuda en un tema difícil, en un tema que tú no tienes el conocimiento, entonces tú necesitas un asesor, necesitas un consejero, alguien que te ayude. Eso es el Espíritu Santo. Cristo se fue al Padre, pero envió al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos ayuda a vivir esa relación con Dios una vez hemos reconocido a Cristo como Señor. Hemos reconocido que Cristo es el Señor y que es el único que nos puede libertar del pecado. ¿Cierto? Y el Espíritu Santo es el encargado de recordarnos todas las palabras de Cristo. El Espíritu Santo es el encargado de hacernos entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el encargado de hacer que nosotros no nos sintamos solos en este mundo. Y que podamos sentir a Dios cerca en nuestro corazón. El Espíritu Santo es Dios habitando en nuestro corazón. No es una fuerza activa, no es como una fuerza que mueve el universo. No, el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, del Dios trino, del Dios único, conformado por tres personas distintas. Ese gran misterio de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona, y como una persona habita en tu corazón y puedes relacionarte con él. ¿Ok? Aclarando nuevamente, el Espíritu Santo habita en todos aquellos que han creído en la obra de Cristo. Quien no ha creído en la obra de Cristo no tiene al Espíritu Santo. Por eso el Señor mismo lo dice en el versículo 17. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es quien da la luz de la verdad. Él es verdad y Él nos enseña la verdad de Dios. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Ese mundo que no conoce a Dios, pues mucho menos va a recibir el Espíritu de Dios, mucho menos lo va a recibir. Y no le interesa en absoluto, y eso lo dejo claro. Mal concepto, la gente piensa que porque se habla de Dios en algún lado o de espiritualidad, porque es que ni siquiera se utiliza, entonces ya se tiene acceso a Dios y qué hombre tan espiritual y cómo nos trae paz al corazón. No, el mundo no quiere ni puede ver al Espíritu Santo, recibir al Espíritu Santo. No puede ni quiere, por la condición caída en la cual está el hombre. El hombre nace pecador y el hombre está muerto en sus delitos y pecados y está muerto espiritualmente, por lo cual no puede conectarse con el Espíritu Santo a menos de que una obra sobrenatural sea hecha en su vida. ¿Y cuál es esa obra sobrenatural? La obra perfecta de salvación de Cristo, que viene acompañada de arrepentimiento de la persona que reconoce su condición miserable, desgraciada, inválida, que no puede buscar a Dios por sus propios medios y que vive muerta en sus delitos y pecados, siendo esclava del pecado. Cuando esa persona les da esa libertad para poder reconocer eso, el Espíritu Santo trae fe a su vida para que pueda ver a Cristo como su libertador, Señor y Salvador.
Y cuando por la fe la persona cree, se rompen las cadenas del pecado. Ahí es cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de los hombres. Por lo demás, este mundo no conoce a Dios y no quiere conocer a Dios. Sí, hay muchos hombres buenos y guías espirituales y qué lindo, pero si no hablan de Cristo, son palabras huecas, son palabras vacías. No sirven de nada. Tratar de razonar, leí ayer acerca de un estudio que estoy haciendo, en el cual me inscribí en unas materias que estoy viendo. Leí ayer acerca que cuando el hombre busca a Dios solo a través de su razón, indudablemente lo que lo va a conducir es a la negación de Dios. Para que tú puedas buscar efectivamente a Dios con la razón, es necesario que esa razón esté supeditada a Dios. Cuando el hombre reconoce la obra de Dios, su razón se supedita al entendimiento que Dios trae a su vida. Y ahí viene la luz del Espíritu Santo haciéndole entender que todas las cosas glorifican el nombre del Señor y que todo es de Cristo, por Él y para Él. De lo contrario, tu razonamiento te va a llevar solamente a negar a Dios, a decir, pero ¿para qué Dios? Y mire cómo está el mundo. ¿Cuál Dios? O te va a llevar simplemente, yo hasta aquí he hecho las cosas solito, sin necesidad de Dios, y puedo seguir solito. Como en una serie de dibujos animados. Señor, nosotros pagamos todo esto, así que gracias por nada. Así es la mayoría de la gente, así somos muchos. Así es el hombre, esa es la condición del hombre. Yo puedo, yo hago, no necesito a Dios. Y en la parte B del versículo 17 en donde vamos dice, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Aquí Él está hablando a los discípulos y les dice, ahora Él vive con ustedes. ¿Quién? Cristo, porque en Cristo mora en Espíritu de Dios. Entonces les dice, en este momento el Espíritu está con ustedes, está al pie de ustedes porque estoy yo acá. Cuando yo me vaya, va a estar en ustedes, en su corazón. Y aquí Jesús deja también entrever la unidad que tiene con el Espíritu de Dios. Como Dios Trino, ellos tienen características particulares, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero están perfectamente ligados en una relación de comunión y unidad. Por eso no son tres dioses aparte que actúan de manera independiente, sino que el obrar de cada uno está relacionado con el otro. Actúan en unidad, en común acuerdo, como un solo Dios al que adoramos. Bueno. Y Jesús les dice, no los abandonaré. Utiliza la palabra órfanos. Pues de donde viene huérfanos. Esa palabra órfanos significa, ese es no solamente sin padre, sino significa desamparado totalmente. Claro, cuando tú estás acogido a una familia, tienes la cobertura de tu familia, la cobertura de un padre que te alimenta, que te cuida, te sustenta. Y el pensamiento de sus discípulos era este tipo se va y nosotros quedamos en el aire. Lo hemos seguido por 3 años de nuestras vidas. Dejamos nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestro trabajo y dejamos, me refiero es que ellos, digamos, iban itinerantes. No quiere decir que se fueron de la casa por 3 años y no volvieron. Ellos iban a su casa, claro que sí. Los que tenían esposa, como Pedro, que tenía esposa, ¿sí? Iban a su casa, pero ya no era que estaban de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, sino que se habían ido.
hacer una tarea. Entonces ya no era, ellos habían dejado atrás el apego a su familia por seguir al Señor. Y entonces cuando llega el Señor y le dice, bueno, mis queridos, yo ya acabé, me tengo que ir, porque es la voluntad del Padre. Pues claro, se les va el mundo. Se les va el mundo y la pregunta es, ¿y ahora nosotros qué? Entonces por eso el Señor les dice, no los voy a dejar huérfanos, no van a quedar abandonados, vendré a ustedes. Pero entonces esta vez ya no va a ser, no voy a, digamos, volver físicamente, vuelvo, no, ahora yo voy a estar con ustedes, en ustedes, al interior de su corazón. Ustedes me siguen y me van a seguir siguiendo. Pero ahora yo voy a habitar con ustedes en todo momento, en su casa, en su trabajo, en todo lo que hagan. Versículo 19. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Las cosas aquí. Ese fue físicamente. El mundo ya no lo vio más. Pero en todo aquel que en él cree, Jesús está ahí. Jesús está con él. Amigo, amiga, tú que crees en Cristo, Jesús está contigo. Y tú, amigo, amiga, que estás escuchando por primera vez, Jesús quiere estar contigo. Jesús quiere estar contigo. Y les dice, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Ellos entendieron después esto cuando Jesús resucitó y pasaron de muerte a vida. Entendieron que ellos habían pasado de muerte a vida. Entendieron que Jesús, como Salvador, fue quien rompió las cadenas de la muerte que el pecado había puesto sobre nosotros, había puesto sobre el hombre, y que solo a través de él hay vida. Él es la resurrección y la vida, lo dijo cuando resucitó a Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Entonces todo aquel que camina con Cristo, que cree en su obra y vive con él, vive para siempre. Aunque su cuerpo físico muera, su alma ya está ligada a Dios, porque tiene una relación correcta con él. Cuando muera, irá a la presencia de Dios. Y cuando el Señor vuelva, este cuerpo corrupto se convertirá en un cuerpo incorruptible y podrá estar en cuerpo y alma, un cuerpo sin pecado y un alma limpia, disfrutando de la presencia de Dios. Y esa es la vida eterna. O sea, la consumación de la vida eterna. Porque quien cree en Cristo en esta vida presente, vive ya la vida eterna. Solamente que se está preparando para estar con Dios a través de este peregrinaje en el cual estamos. Versículo 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Esa es la señal de los creyentes. Los que aceptan los mandamientos y los obedecen son los frutos del creyente. Puede que a veces haga traspiés, pero en esencia todo creyente obedece y guarda los mandamientos de Dios. Dice, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Pero el amor del Padre, pregunto, ¿resulta de que nosotros lo amamos? O sea, ¿tenemos que hacer obras para amar al Padre? No. La salvación no es resultado de un mérito nuestro. La salvación es mérito de Cristo. Esto lo que quiere decir es que Dios ha puesto su amor en nosotros para que nosotros comprendamos y amemos la obra que Cristo hizo por nosotros. Al ver la obra de Cristo por nosotros, nosotros respondemos en amor. Y asimismo el Padre nos ama porque ve en nosotros los méritos de Cristo.
como Él ama a su Hijo, así también nos ama a nosotros porque ve en nosotros la obra de Cristo. Eso es lo que significa, no porque nosotros hagamos algo. No porque nosotros hagamos algo por nuestros propios esfuerzos, entonces, ay, sí, merecemos que Dios nos ame. No, nosotros no merecíamos que Dios nos amara. Dios nos amó primero. ¿Ok? Y eso trajo el amor a nosotros y esa es nuestra respuesta a Dios. Y Dios nos ama continuamente. Dice, yo los amaré, Cristo, y me daré a conocer a cada uno de ellos. Cristo entabla relaciones personales y Cristo quiere que entablemos una relación personal con Él. Esto no es como que Él deposita la fe en una comunidad o en una congregación o en una iglesia y a través de ella son dispensados los dones para que podamos entenderlo. O a través de esa organización o a través de lo que esa organización impone son dispensadas las gracias de Dios. No. Aquí dice Cristo, me daré a conocer a cada uno de ellos. Amigo, amiga, Cristo quiere que tú y yo le conozcamos de manera personal. Personal. No esperando que tú conozcas a Dios a través de que, por ejemplo, yo ore por ti. Entonces, si yo oro por ti, entonces, ay, sí, no, ya están orando por mí, ay, qué bueno porque Cristo me cuida. No. Cristo quiere que seas tú mismo, tú misma, arrodillándote y reconociendo tu vergüenza, reconociendo tu maldad y diciéndole, Señor, yo te necesito en mi vida. He sido pecador, pecadora, he estado alejado de ti, pero quiero recibir tu amor. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor nos dice. Versículo 22. Entonces, Judas no el Iscariote. Aquí hace la aclaración porque es que habían dos Judas. Judas Iscariote, pero hay otro que muchos desconocen, que era Judas el Celote. Y este no era mejor que Judas, el Iscariote. El Iscariote nos dice Juan que era ladrón, ¿cierto? Que era ladrón y que se metía la mano en la bolsa donde ellos guardaban la plata. Este otro Judas era un guerrillero, ¿ok? Hacía parte del grupo de los celotes. Los celotes eran los guerrilleros que estaban en contra de Roma y hacían de cuando en cuando acciones subversivas, atacando guarniciones romanas o atacando puestos de mando romanos. Porque ellos esperaban un Mesías político. Y yo creo que en el principio este Judas esperaba que Jesús fuera el Mesías político, el rey que los iba a liberar. Pero entonces, muy seguramente en el transcurrir de estos 3 años, este Judas comenzó a ver que el Mesías no era un rey político, sino que el Mesías era el Señor Dios salvando a la humanidad de su mayor pandemia, de su mayor aflicción, el pecado. Y entonces Judas le pregunta, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Entonces, claro, esta pregunta viene con relación a su visión, ¿sí ve? Como él era guerrillero, pues pensaba, no, pues si este man es el duro, pues ¿por qué no se va a conocer a todo el mundo? ¿Ya? Y se va a conocer a todo el mundo como el Señor, Salvador, Dios, y pues, hombre, aquí ya veremos qué pasa. Porque solamente nosotros lo vamos a conocer, así como en la secreta. ¿Qué pasa? Entonces Jesús le dice, mire, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos a vivir con cada uno de ellos.
Entonces Jesús le dice, esto no es solamente para ustedes 12, esto es para todo el que me ama. Cuando ustedes empiecen a hablar de mí y la gente crea, me van a amar. Va a haber gente que me va a amar porque han recibido mi amor. Yo los amé primero y ellos vendrán a mí y me amarán. Y dice, mi Padre los amará y vendremos a vivir. O sea que cuando recibimos al Señor, viene Dios mismo a vivir con nosotros. Dice, vendremos a vivir. O sea, esa garantía, tenemos la garantía de que el Padre está con nosotros, de que Cristo está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros, y no solo con nosotros, sino en nosotros. Pero recalco que esto solamente se da cuando tú y yo, amigo, amiga, reconocemos que necesitamos un Salvador y reconocemos que solamente Cristo puede salvarnos. Y creemos en la perfecta obra del Señor Jesús y empezamos a caminar con Dios como producto de esa fe. Si no creemos en Dios, pues esto no va a pasar. Y es necesario primero que haya convicción de pecado, justicia y juicio. Es necesario primero que te arrepientas. Entonces, junto con esto que estamos hablando, el llamado mío es, amigo, amiga. Si tú que estás escuchando por primera vez o has escuchado pero aún no entiendes, lo primero que te digo es arrepiéntete. Arrepiéntete de caminar sin Cristo. ¿Ok? Es tiempo de buscar a Dios. Dejemos nuestros malos caminos y busquemos al Señor. 24. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. El que no me ama no me obedece. El seguidor de Cristo obedece a los mandamientos de Dios no por imposición, sino por amor. El que no los obedece deliberadamente porque le parecen una carga pesada, simplemente no ama a Dios. Con el transcurrir del tiempo, el Espíritu Santo nos empieza a enseñar qué es lo correcto, qué es lo bueno, y comienza esto a no, deja de ser gravoso para nosotros, sino comienza a ser un deleite, porque comenzamos a deleitarnos en Dios. Comenzamos a darnos cuenta que Él es la razón de nuestra vida, que Él es la razón de nuestro ser, que sin Él nuestro corazón se marchita. Y por esta razón comenzamos a obedecerle. Y es necesario en esta hora que tú y yo nos arrepintamos de todas esas cosas que hacen que desobedezcamos a Dios y comencemos a buscar a Dios. Como dice Jeremías, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Por su bondad no hemos sido consumidos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Jesús nos recuerda que todo lo que Él dice proviene del Padre. ¿Sí? Está hablando Dios mismo a nuestro corazón. En el versículo 25 les dice, les digo estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor, Paracletos, recuerden, al abogado, al consolador, al compañero, al consejero, como mi representante, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Cristo. El Espíritu Santo nos recuerda el Evangelio. El Espíritu Santo es quien nos confronta. Una vez conocemos a Cristo, es quien nos confronta cuando nuestro corazón tiende a pecar. Y nos dice un momento, ¿por qué vas a hacer eso? Y nos trae las palabras de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos hace entender su palabra.
Cuando tú te acercas a leer la Biblia, con el entendimiento en tu corazón de que Jesús te ha salvado y comienzas a leer y hay muchas cosas que no entiendes, el Espíritu Santo viene y te las ayuda a entender. Bien sea a través de la lectura o a través de alguien que te las explique. ¿Ok? El Espíritu Santo nos recuerda siempre que Jesús murió por nosotros. El Espíritu Santo nos lleva hasta la cruz. El Espíritu Santo nos recuerda siempre que si no hubiera sido por Cristo, todos estaríamos sin esperanza, con la muerte sobre nuestras cabezas. Sin Cristo nosotros tenemos la guadaña encima, querido amigo, amigo, y está la guadaña lista para venir a cortar, para venir a descabezar. Eso se lo digo de una vez. Sin Cristo nosotros somos como el pasto cuando vienen con la hoz y empiezan a cortar. Casualmente hace un ratico vi una imagen de un futbolista que puso que estaba haciendo ejercicio de músculos y estaba con una hoz gigante cortando pasto. Así estamos nosotros sin Cristo. La muerte está ahí, el pecado nos tiene ahí, con la guadaña, ¡fa!, para cortarnos. Vivimos alejados de Dios y en cualquier momento, porque no sabemos cuándo se decide que seamos cortados de este mundo, si hemos vivido sin Cristo, estaremos siempre separados de Dios. El castigo eterno para un alma, y lo he insistido acá, es no que lo echen a la quinta paila y lo pongan a cocinar eternamente. Cuando se habla de tormento de fuego, esas cosas se refiere al sufrimiento eterno. ¿Sí? Pero más que imaginarse uno en un gran asador como un pollo, dando vueltas por no haber obedecido a Dios, y entonces que el castigo eterno va a ser que uno va a estar de verdad ensartado como un pollo, dando vueltas en un asador, quemándose para siempre. El mayor castigo va a ser que el alma que fue creada para adorar a Dios, para estar junto a Dios, no va a poder, así quiera, porque en el tiempo que se le llamó para que lo hiciera, no lo hizo. Y el tormento eterno va a ser la oscuridad eterna, separado de la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda eso, que sin Cristo estamos muertos, pero con Cristo tenemos la vida en la cual vamos a poder disfrutar de un compañerismo con Dios. Versículo 27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Me gusta esta versión porque da un entendimiento más amplio. En la Reina Valera dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Aquí dice, les dejo un regalo, la paz en la mente y en el corazón. La palabra shalom para los judíos, para los hebreos, no solamente significa como la paz, como el momento de, o sea, paz, como tener tranquilidad, sí, ya se evitó un problema o se calmaron las cosas, no. Shalom significa plenitud. Esa paz que trae Cristo significa la plenitud del alma y del corazón. No solamente como un momento de estar tranquilo, sino significa prosperidad en el alma. La tranquilidad que te trae saber, perdón, que con Cristo lo tienes todo. Que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, absolutamente nada puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar. Si tú crees que Cristo te salva, que Cristo vino para salvar, si tú crees que tú no eres capaz, que realmente
Tu humanidad no te permite llegar hasta Dios porque está corrupta, porque nuestro corazón es depravado para ver las cosas de Dios. Si tú lo crees realmente y crees que Cristo es el único que puede restaurar tu relación con Dios, ahí Jesús va a traer esa paz, ese descanso para el alma, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la plenitud del alma, la plenitud del corazón. Eso significa la paz. Por eso les trae esa palabra a ellos. Y por eso en esta versión me gusta mucho. Dice, paz en la mente y en el corazón. O sea, una paz completa. No habrá más turbación. No habrá más intranquilidad en tu mente y en tu corazón. Ya no te intranquilizará, me enredé con esa palabra, tu futuro. Ay, no, pero ¿y el coronavirus? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y esto cuándo se acaba? Ni idea cuándo se va a acabar esta vaina. Pero estamos tranquilos porque Cristo ha traído paz a nuestros corazones. Y aunque te permanezcamos todos nuestros días, todo lo que queda, encerrados por culpa del coronavirus, no va a importar. No va a importar porque Jesús ha traído paz a nuestro corazón. Mientras yo esté con Cristo, si el mundo se cae, no me importa. No me importa. Papá, buenos días. Buenos días, amor. Me puse el saquito de oso. Ok, espérame allá, ve con mamá. ¿Qué me importa? Que el mundo se caiga si Cristo está conmigo. Por eso dice el apóstol, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la paz. Y por eso Cristo les dice, así que no se angustien ni tengan miedo. No tengas miedo. Acepta el llamado del Señor. Reconoce tu situación, tu bancarrota espiritual y no te dé miedo. El Espíritu Santo hoy te está llamando a que reconozcas tu bancarrota espiritual y te arrepientas de tus pecados para que corras a Cristo y veas su obra perfecta de salvación y cómo Él trae libertad cuando tú te arrepientes y reconoces a Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre, el único que puede quitar las cadenas de tu pecado y hacer que tengas una relación correcta con Dios. No te angusties ni tengas miedo. Él tiene todo bajo control. Él tiene esta pandemia bajo su control. El mundo no se le ha escapado de sus manos. Y si me estás escuchando, amigo, amiga, tu vida no se ha escapado de sus manos. Ya que tú no te quieras arrepentir, es tu responsabilidad, pero Jesús te está llamando. No te angusties ni tengas miedo. Recuerden lo que les dije, versículo 28. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que yo voy al Padre, quien es más importante que yo. ¿Por qué les dice eso? Claro, porque es que si Jesús no se hubiera ido, el Espíritu Santo no hubiera venido a morar en los corazones de los creyentes. Entonces, era necesario. Jesús tenía que irse al Padre cumpliendo la obra perfecta a la que le había mandado Dios, ser el sacrificio, dar vida, ¿cierto? Por su muerte romper el yugo del pecado para traer vida.
para que todo aquel que en él crea sea justificado, sea declarado legalmente justo, para que una vez libre pueda empezar a trabajar de la mano con Dios en su santificación. Y de la mano con Dios no me refiero a que Él esté colaborando a Dios, sino me refiero a que Dios lo toma de la mano y le dice, ven conmigo porque tú no puedes. Eres como un bebé. El bebé no puede caminar solito, ni le colabora al papá para que camine. Ahí hago esa claridad para que no se malentienda. ¿Sí? De la mano con Dios no es en llave, no es que sea, ay no, la llavería, no. Sino que Dios te toma como al bebé y te ayuda a caminar para que vivas una vida en obediencia a Él. No que tú digas, ay, sí, no, ya listo, yo colaboro. No, el creyente no colabora en la salvación para nada, porque no puede. Es una obra soberana y una obra misericordiosa de Dios. Cuando Dios te da libertad sobre el pecado, lo que hace es decirte, bueno, yo te doy libertad para que tú decidas hacer lo bueno y lo malo. Y te doy la fortaleza para que cada día camines conmigo. Cuida tu corazón, guarda tu corazón. Yo estoy ahí, no te angusties porque yo te voy a dar la fuerza para que cuides tu corazón. Versículo 29, les he dicho estas cosas antes, de que sucedan para que cuando sucedan ustedes crean. Y esto se los dijo ¿por qué? Ahorita ustedes no van a entender ni 5 de lo que va a pasar. A mí me van a capturar, me van a llevar, ustedes se van a ir corriendo, se van a esconder, van a meter debajo de las piedras, asustados. Pero cuando yo vuelva, resucite y me vaya, ustedes van a entender todo porque el Espíritu Santo se los va a revelar. Y van a entender por qué pasó todo lo que pasó. Versículo 30. No me queda mucho tiempo porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Jesús dijo, ya llegó la hora del maligno, llegó la hora de que yo cumpla mi destino, de que yo cumpla la voluntad de mi Padre. Y no lo hago porque tenga más poder que yo este sujeto, hablando del enemigo, porque tenga más poder ni nada. Es la voluntad del Padre que las cosas se hagan así. Y yo dejo porque lo amo a Él. El que ama a Dios cumple su voluntad y permite que se haga. No se resiste a la voluntad de Dios. Entonces Cristo les dice, listo, ya les dije todo lo que les tenía que decir, vámonos. Vámonos porque ya se avecina el comienzo del final, entre comillas, final. Entonces, amigo, amiga, qué gran promesa que Cristo nos ha dado, su Espíritu que nos consuela, su Espíritu que nos defiende, su Espíritu que intercede por nosotros, su Espíritu que habita en nosotros y nos recuerda las palabras de Cristo y nos ayuda a vivir en obediencia en medio de las tentaciones y las aflicciones de este mundo. Y su Espíritu que nos dice, no temas, no se angustien, yo estoy con ustedes. Amén. Queridos amigos, gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz mañana, feliz viernes. Nos vemos mañana. Los bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo. Chao.